para almorzar o lo que sea. Buen día. Chicos, me esperan un ratito que es un momento de ingreso mientras todos van entrando. Ok, creo que ahora sí ya se está grabando. Ya dejé abierta la sala también para que las personas que estén ingresando puedan hacerlo sin interrupción. Bueno, hoy vamos a tratar sobre higiene oral, mecánica y química en el hogar. No se basa más que en el control del biofilm o la biopelícula, que está conceptualizado en este capítulo de esta manera. Este es el segundo tema del que corresponde al examen de habilitación. Bueno, en cuanto al control mecánico, es un método que se utiliza y que ha sido realmente lo único que es considerado eficaz para detener el proceso, sobre todo de la enfermedad de caries dental, y que se realiza fundamentalmente con hilo y cepillo dental. ¿Sí? En este caso, el hilo continúa siendo el elemento único capaz de eliminar la biopelícula que se encuentra entre los dientes. En cuanto a las medidas mecánicas de higiene bucal, empezamos con la higienización del bebé desde antes que tenga dientes. Entonces, lo que nos recomienda este libro es que cuando el bebé no tiene dientes, utilicemos otros métodos, como por ejemplo en el caso de no usar cepillos, ya que no requerimos de las cerdas, pero más bien es por el hecho de permitir que el niño permita la manipulación de la boca, ¿no? Que no se le convierta en un momento incómodo, sino que más bien algo habitual. Entonces, una vez que, como dije, el bebé inicia esta higienización aún sin tener dientes, lo que nos recomienda es o utilizar una gasa o utilizar un pañal de tela, obviamente, que esté limpio siempre y que se envuelva en el dedo índice para luego ser humedecido con suero fisiológico. También se puede utilizar agua que se encuentre en condiciones de ser consumida, ¿no? Puede ser filtrada o puede ser incluso agua destilada, eh, pero no nos recomiendan utilizar algún otro producto para la higienización, como por ejemplo el caso del agua oxigenada, que no es recomendada. En un bebé recién nacido se está estableciendo la microbiota bucal
y esta misma es la que va a formar parte del estómago. Ahora hay muchos estudios ya que tratan sobre la microbiota, y entonces en el bebé se está estableciendo la microbiota. Pueden haber microorganismos patógenos, ese es el fin de que nosotros hagamos la limpieza, pero necesitamos que también se establezcan estos agentes que van a servir como protección para el bebé. Entonces, como les mencioné, el agua oxigenada no es un elemento recomendado. Este puede generar que estas bacterias, que también son, digamos que las bacterias buenas, se eliminen de la microbiota del niño. Ahora, ¿en qué momento del día es más recomendado el cepillado del bebé? Es durante el baño. Tanto ACET como Bock, ambos libros recomiendan que el baño sea el momento en el que el bebé asocie la higiene bucal, ¿no? Lo hace por el mismo hecho de sentir un aseo de manera general en su cuerpo, en su persona. Una vez que erupcionan los dientes, ¿cómo debe ser realizada esa higienización? Bueno, aquí ya se empieza a incluir lo que corresponde al cepillo dental. Se recomienda en sí que el cepillo como tal tenga un mango largo, sí, pero que tenga una cabeza pequeña, en este caso adecuada con la cavidad bucal del niño, ¿no? En el caso de una dentición mixta ya podemos hacer un cambio en el cepillo por un cepillo de cabeza más grande. Pero cuando estamos tratando con bebés que recién erupcionan sus dientes, requerimos de un cepillo de cabeza pequeña. Es importante esto porque suelen comprar cepillos extremadamente pequeños. Me refiero a que el mango del cepillo es pequeño y quien hace la higienización son los padres. Entonces, a veces les resulta complicado poder limpiar bien la cavidad bucal del niño porque el cepillo es demasiado pequeño y no lo logran manipular de una manera correcta. Entonces, lo que se pide es que el mango del cepillo sea suficientemente largo como para que el responsable, que es quien hará el cepillado una vez al día por lo menos, y de preferencia que este cepillado se realice en las noches. Aquí hay creo que es una pregunta que está siempre en el examen de habilitación, que es cuál es la técnica de cepillado recomendado para niños. Aquí hay una discrepancia entre Bock y ACET, que son los dos libros que utiliza actualmente el CASES. Estoy hablando con estos chicos por si acaso es Bock 2019, ¿sí? Ya no utilicen Bock 2010, 2011 porque ese libro ya está descontinuado. Ya el CASES envió la nueva bibliografía y es Bock 2019. De todas maneras, yo en cada sesión les estoy enviando a las personas que me lo piden las copias, los copiados, y yo asimismo espero que esas personas pues les puedan enviar al resto. Esos copiados, esos escaneados son específicamente de los dos libros que está utilizando el, el CASES. Entonces, en esto yo sé que fue una pregunta sobre técnica de cepillado. Las técnicas de cepillado que menciona Seth, que es donde está esta información, nos dice que puede usar la técnica de Fons. La técnica de Fons es muy mencionada en varios países, que es esta técnica circunferencial, eh, la Stillman o la de Bass. Esto para niños un poquito más grandes. En el caso de preescolares, Boxy deja claro que debe ser la técnica horizontal y esa pregunta, como les dije, ha estado en el examen de habilitación por varios años. Entonces, niños preescolares, técnica horizontal, y ya escolares pueden empezar técnica de Bass, técnica de Stillman, técnica de Fons. Bueno, como les mencioné, los cepillos dentales, lo importante es, todos los bordes deben ser redondeados para evitar lastimar al niño en algún momento cuando estemos haciendo algún tipo de maniobra. Las cerdas deben ser suaves y, como les dije, una buena empuñadura. Necesitamos agarrar bien el mango del cepillo, esa es una de las partes más importantes. Y la cabeza del cepillo deberá ser proporcional al número de dientes que tengan los niños o la dentición que tenga el niño. En general y de manera particular, lo que se recomienda es que la cabeza del cepillo ocupe al menos 3 dientes del niño.
Si ocupa 3 dientes del niño, ese es el tamaño correcto de la cabeza del cepillo. Cantidades de los dentífricos, que es una pregunta que también va a estar en el examen de habilitación, es: todos los pacientes, no importa las edades, requieren de una pasta de más de 1000 partes por millón de flúor. No importa si tiene un diente o si ya es un adulto que tiene 32. La decisión de la cantidad de flúor que tiene que tener la pasta es unánime. No tiene que ver en nada la edad. Todas las pastas que utilicen con un efecto anticariogénico, que quieran tener un efecto anticariogénico, tienen que ser de más de 1000. Por eso es que ya tenemos en el mercado las pastas para niños que tienen más de 1000 partes por millón. En general tienen 1100. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, todas las pastas deben tener más de 1000 partes. Lo que va a variar en cada una de las pastas, bueno, en las pastas variará el sabor. Como dije, pueden haber pastas que tengan menos de 1000 partes que sí se venden en el mercado, incluso recomendados por pediatras que no deberían meterse en ese campo, pero recomiendan pastas sin flúor. Hay pastas sin flúor, hay pastas de 250, hay pastas de 500 partes por millón, pastas de 500 partes por millón. Ninguna de esas es recomendada. Todas deben partir de 1000 partes y hay pastas para niños, la mayoría ya están llegando con más de 1000 partes por millón. Lo que va a variar es la cantidad que yo le ponga a cada uno de los pacientes. Aquí van a haber solamente dos diferenciaciones, por suerte, porque hay una clasificación que es un poquito más extensa, pero por suerte estas dos clasificaciones es la única que hay. En niños menores de 3 años, la cantidad de un granito de arroz, como lo ven ahí. Esa es la cantidad. Y en el niño de 3 a 6 años, la cantidad de un grano de guisante. ¿Ok? Entonces nosotros estamos hablando aquí del granito de arroz, que es 0,33 gramos, y el de acá es 1 gramo. El del guisante es 1 gramo. En cuanto al cambio de cepillo, que es lo que nos dice la ADA, que deberían ser cambiados cada 3 a 4 meses, en bebés debe ser el tiempo más corto, debería ser en 2 meses aproximadamente, porque los bebés cuando usan el cepillo, si ustedes se dan cuenta, o tienen bebés o sobrinos, lo que sea, los bebés muerden el cepillo, se quedan con el cepillo masticándolo. Entonces sus cerdas se deterioran más rápido y por eso el cambio del cepillo debe ser de una manera más corta. Y asimismo, los pacientes que usan ortodoncia deben sustituir su cepillo con más frecuencia porque por el mismo aparato hay deterioro de las cerdas. ¿Qué pasa con la contaminación de los cepillos? Realmente sí ha sido evidenciado que los cepillos se contaminan por diferentes tipos de microorganismos, como entre estos están el mutans, hay hongos, hay parásitos intestinales que provienen del inodoro en el momento de hacer descargas del inodoro. Entonces, esta información ha sido evidenciada, no es una información inventada, sí es una información correcta, y nos menciona que se pueden mantener en las cerdas de 24 horas a 7 días. Eso quiere decir que si yo me fui de viaje, dejé mi cepillo ahí, por 7 días esos microorganismos siguen viviendo en mi cepillo de dientes. Y aquí también nos dice que el Streptococcus mutans suele vivir hasta 44 horas. Se contaminan por el ambiente, por las manos, por el aerosol y por el lugar donde yo las pueda almacenar. Hay estudios que indican que en las guarderías los cuidadores colocan los cepillos todos juntos. Entonces, esa es una fuente, es un contagio horizontal. Eso quiere decir que es un contagio que se está teniendo con personas con las que se mantiene generalmente en la sociedad, escuelas, guarderías, no digamos que en los trabajos lleguen a colocar todos los cepillos en un solo lugar. El problema es el contacto entre una cerda y otra. Entonces, ese contacto entre una cerda y otra hace que los microorganismos sean transferidos a sí mismo de un cepillo a otro. Nos solicitan o nos recomiendan que los pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, cardiópatas,
realicen la desinfección correcta de su cepillo por riesgo a endocarditis bacteriana. El 100% de la población solamente lava el cepillo con agua, que es creo que la mayoría lo que hemos hecho siempre, ¿no? Terminamos de cepillarnos los dientes, enjuagamos el cepillo y se guardó. También hay otro estudio que nos decía que en las guarderías el 20% de los niños lavaba el cepillo, es decir, la menor cantidad de niños, 42% no lo secan, o sea, solamente dejan que se escurra, y el 8% secaba con toalla. La misma toalla para todos los niños, es decir, una contaminación cruzada. ¿Cómo se debe hacer la desinfección entonces del cepillo? Lo que nosotros deberíamos hacer es, como tal, enjuagarlo con agua, pero eso es solamente el primer paso de la desinfección del cepillo. Después de eso, para retirar los excesos de agua, vamos a golpearlos contra el lavamanos, ¿sí? Para sacudirlo, es nuestro término. Posterior a eso viene lo que corresponde como tal a la desinfección. Entonces, han sido varios productos los probados para hacer la desinfección del cepillo, pero aquí les dejé ya el que se llega a la conclusión, porque no me voy a poner a nombrarles todos los productos si llegan a conclusiones de cuál es el producto más indicado, y eso es lo que sin duda les saldría en un examen de habilitación. Entonces, hasta ahora el que tiene mejor respuesta deja menor número de bacterias en el cepillo, reduce significativamente, mejor dicho, esas bacterias, es la clorhexidina al 0,12%. ¿Cómo lo obtengo? De los mismos antisépticos bucales. Busco antisépticos que digan ahí en su composición 0,12 de clorhexidina y es suficiente para hacer la desinfección. Como el enjuague viene en frascos de estos enroscables, en donde yo lo que hago es el enjuague con la copita, nos dicen que lo pasemos a un atomizador, como ven aquí, y después, como les dije, primer paso, enjuagar con agua. Con agua puede ser potable, no es necesario que sea el agua filtrada. Agua potable, sacudirlo contra el lavamanos y después de haber retirado el exceso, atomizarlo con el antiséptico bucal que debe tener clorhexidina al 0,12%. Después de eso, parte importante es que deben guardarlo en un armario. No se recomienda, como la mayoría solemos hacer, dejarlo en estos vasos o en estos recipientes que se encuentran en el lavamanos, porque, como les dije, cuando se han hecho los cultivos, pues se obtiene que hay muchos microorganismos del ambiente y también intestinales, que quieren decir los fecales. Una vez que estado guardado en el armario, cuando yo me voy a volver a cepillar, tengo que enjuagarlo con el agua de la llave nuevamente para retirar sobre todo ese exceso del antiséptico. En cuanto a los chupones, sí mencionan que entre uso y uso se generan acumulación de microorganismos. Eh, el producto, tanto aquí como en ortodoncia, como en el cepillo, sigue siendo el mismo. Es importante que lo recuerden porque seguramente en alguna debe salir la pregunta. ¿Qué usar? Clorhexidina al 0,12%. Asimismo, atomizado, colocarlo en un atomizador y rociarlo en el chupón del niño. Otra forma de poder esterilizar los chupones es 7 minutos irradiándolo en el microondas, es decir, lo coloco en el microondas y le doy 7 minutos para que elimine todos los microorganismos o en agua hirviendo por 15 minutos. En caso de aparatos ortodónticos, como les dije, cuando estamos hablando de medios químicos, vuelve a salir clorhexidina 0,12%. Atomizado sería la mejor forma de desinfectar los aparatos ortodónticos. Es algo que el paciente va a tener y va a manejar todo el tiempo en su boca. Entonces, es recomendado que después de la limpieza como tal, se utilice el antiséptico. Cuando hablamos de pacientes de ortodoncia, sobre todo en las edades de la adolescencia, hay estudios que nos indican que esas ligas interproximales que suelen utilizar los pacientes cuando necesitan adelantar mandíbula o retrasar, bueno, diferente, eh, son más recomendados los que no contienen látex, ¿ok? Porque los que tienen látex, primero, son más irritativos a la mucosa y segundo, acumulan muchos más microorganismos. Es lo que se ha visto por lo que son más rugosos.
Este es otro método para eliminar microorganismos de la cavidad bucal. Recuerden que este capítulo se trata de cómo bajar carga bacteriana, es control mecánico y químico del biofilm. Así que lo que nosotros buscamos en estos pacientes con esta información es bajar carga bacteriana del paciente. Siempre es para mí difícil tratar de explicar lo que un diente restaurado no es un diente curado de enfermedad de caries. Es simplemente un diente restaurado. Nosotros necesitamos controlar la enfermedad y la única forma de controlar la enfermedad es disminuir los dos factores que tenemos asociados a caries, indispensables, que son el biofilm y el azúcar. Entonces, nos está tratando de cómo controlar el biofilm, la biopelícula en el paciente. Ok, entonces, por medio de excavación de tejido cariado y el sellado provisional de las lesiones de caries. Aquí nos habla de que nosotros hacemos procedimientos parecidos al tratamiento restaurador traumático. Nos menciona que no es lo mismo que el tratamiento restaurador traumático, porque el tratamiento restaurador traumático se deja el material, que en este caso la mayoría de veces es ionómero de vidrio, como un material definitivo. Mientras que la excavación, nosotros en posgrado le llamábamos inactivación, porque lo que hacíamos era inactivar el proceso de caries, detener el proceso de caries. Lo hace de manera provisional. ¿Cómo lo hace? Con elementos manuales como el TRA, como el tratamiento restaurador traumático, elimina toda la dentina que se encuentra contaminada y coloca un material provisional. Es lo que diferencia del TRA, que lo coloca como un material tradicional. En la práctica, en la realidad de lo que yo hago, paciente que asiste por primera vez a mi consulta, obviamente solo ingresa por adaptación. Que no, que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto, que voy a elaborar un plan de tratamiento y vamos a hacer los procedimientos como se deben, de lo más fácil a lo más difícil. Si tiene un absceso, vamos a drenarlo. Si tenemos una infección más grave, vamos a dar antibióticos. Caso contrario, vamos a seguir el protocolo hasta que lleguemos al diente que tiene que hacerse el tratamiento más invasivo. Siempre controlando la infección, que es lo que a mí me interesa. Controlar infección y dolor. Pero mientras tanto, ese niño me llegó con biopelícula hasta la nariz. Entonces, yo sé que es un niño que está cargado de microorganismos. Entonces, obviamente, la cita de ese paciente va a tardar 1 hora, porque es lo que dura una cita con el odontopediatra que se encarga de trabajar en salud. Entonces, 15 minutos con el niño en el sillón, hago diagnóstico, hago profilaxis, hago florización y el niño se va a sala de espera. De eso, el tiempo restante de la hora de la consulta o a veces más es únicamente para hablar con los padres. Indicaciones y recomendaciones. Explicar qué es el proceso de caries, porque si no, ese paciente de caries como tal nunca se va a curar. Se podrán restaurar los dientes, pero no se curará la enfermedad. Entonces, ese niño, como dije, me llegó con biopelícula hasta la nariz y me llegó con varias cavidades. Esas cavidades todas llenas también de biopelícula. Yo, sin poder tener un microscopio, puedo imaginar claramente que ese niño está cargado de microorganismos. Entonces, yo hice profilaxis. En la siguiente cita, yo lo vuelvo a ver al niño a los 2 días, por ejemplo, o puede ser dentro de una semana. Preferible dentro de la misma semana, al cabo de aproximadamente 2, 3 días. Lo vuelvo a citar y tiene varias cavidades. Todas esas cavidades las cepillo para eliminar la biopelícula y excavo con la cucharilla la dentina contaminada sobre todo. ¿Hasta dónde? Hasta que llego a una dentina más resistente. Y coloco material provisional en todos sus dientes. Yo suelo hacer ese procedimiento con óxido de zinc. Eugenol no, aquí todavía nos siguen hablando de óxido de zinc y eugenol. Yo el eugenol ya no lo utilizo. Utilizo productos que vienen sin eugenol y que ya vienen listos para utilizar porque en niños necesito realmente algo rápido, como por ejemplo el Cavid, eh, Tem- Tempur creo que se llama. Bueno, hay diferentes nombres, pero son
material provisional, que lo suelen utilizar, por ejemplo, para dejarlos mientras están haciendo una endodoncia o para otros usos. Como les digo, en odontopediatría suelo utilizar esos materiales de óxido de zinc que ya vienen listos y que dice zinc eugenol, suelo utilizarlos. Y lo que hago es retiré con el excavador toda la dentina y colocar en todas las cavidades, que no tengan comprometida pulpa, que no se vea que tienen abscesos, que no se vea un cuernito por ahí expuesto. En todas esas coloco el material provisional. Y a medida que voy atendiendo al niño en las siguientes citas, voy haciéndolo y lo voy marcando incluso en mi consultorio como tal, como una restauración. Pero esa cita, la segunda, la marco como inactivación. Y en esa inactivación, inactivo, si tienes 15 cavidades, las 15 cavidades, todas las inactivo. Todas las dejo inactivadas. Me da tiempo de ir controlando la cantidad de microorganismos, porque tener una cavidad en la boca del niño es tener nichos, tener agujeros, perforaciones en donde en general el microorganismo está sobreviviendo. Entonces, lo que yo busco es cerrarle la casa a esos microorganismos mientras me da tiempo de ir trabajando con una restauración, que como digo, ya después de eso puedo hacerlo directamente como TRA con ionómero de vidrio. Cuando se indica en cavidades con profundidades de superficiales a medianas, no recomiendan el caso de cavidades profundas. En ese caso lo que nos dicen es hacerlo en otra sesión. Y como este tratamiento de inactivación es parecido al TRA, solo necesita aislamiento relativo, lo que nos dice es que si hay cavidades profundas, ya lo hagamos con anestesia y lo realicemos con aislamiento absoluto. También nos dice que es un método que se puede utilizar y que en algún momento también hablamos en la clase anterior, para preparar al niño para las próximas sesiones, que como les digo suele ser mi segunda cita, porque no es un tratamiento muy invasivo en realidad. Liz me pregunta con qué provisional. Eso es lo que le digo, son provisionales que ya vienen en un pomito, no sé si se llaman Optur, Cavit, pero son de óxido de zinc, son blanquitos, déjenme ver si al final de la conferencia lo busco en Google para mostrárselos. Bueno, aquí hay que diferenciar también si las lesiones están activas o inactivas. En el caso de las lesiones activas de caries dental, vamos a encontrar un color café amarillo, siempre como, yo le digo como verdoso, es un amarillo que se nota blandito. Dígame, José, Doctora, buenos días. Una pregunta. Uy, dígame. perdón. Este, ¿por qué no le pondría también óxido de zinc eugenol, o sea, como eugenol? En lo personal, como les digo, el libro lo menciona oxidocinogenol. Yo no trabajo con eugenol porque el eugenol se retiró, o sea, se está retirando, digamos, de a poco del mercado, no porque sea un mal producto. Lo que pasa es que tenemos dos desventajas con el eugenol. Primero, si vamos a trabajar con técnicas adhesivas, es decir, si vamos a hacer después una resina, por ejemplo, en un Mm. paciente, el eugenol es aceite, es netamente aceite. Entonces, si ustedes lo tocan, se van a dar cuenta que es aceite, un producto aceitoso. Entonces, no le puedo poner aceite a algo que después yo quiero pegar. Por ejemplo, pongo aceite y después pongo goma, porque en ese momento la goma no me va a pegar, porque yo estoy poniendo un producto antiadherente ahí y quiero lo contrario, quiero algo que adhiera. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer una resina y pongo antes óxido de eugenol, el eugenol me está comprometiendo y tendría que retirar todas las paredes que quedaron contaminadas con eugenol, o sea, no la pared como tal, sino retirar toda ese dentina o esmalte que quedó en contacto con el eugenol para después recibir el ácido grabador, el adhesivo y la resina, porque por el mismo hecho del aceite no se adhiere. Y yo, independientemente de esto, porque trabajo realmente poco con resina, a menos que sea sector anterior o que realmente el diente no vaya a resistir un ionómero, la otra razón por la que no suelo utilizar eugenol es porque el eugenol tiene un efecto sedativo en pulpa.
Entonces es un sedante. No sé si ustedes escuchaban que las personas se ponían clavos de olores en los dientes cuando les dolían las muelas o los dientes. Era un remedio casero. Entonces proviene el clavo de olor porque tiene un efecto sedante. Entonces, ¿cuál es la desventaja para mí? Sedar un molar o un diente que tiene una cavidad profunda, que no estoy seguro si el paciente no tiene dolor porque está mejorando su proceso o si es un efecto sedante del eugenol. Entonces, hay pacientes a los que se les pone óxido de zinc como material provisional y todo perfecto mientras tuve el óxido de zinc. Se lo quité, le puse la resina y al otro día el paciente me llama que ya no aguanta el dolor. Y ese diente terminó siendo para endodoncia y siempre fue una pulpitis, pero no lo sabía porque estaba sedado por el eugenol. Entonces, el libro, como les digo, lo menciona como óxido de zinc porque es el método que se ha utilizado por años, pero en lo personal utilizo y compro los productos que no contienen un genol, inclusive porque ya vienen listos. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es abrir el pomito, sacar el producto y ponerlo en la cavidad. Entonces, para mí, para atención a niños, todo lo que me reduzca el tiempo del niño en el sillón, lo utilizo. Y como les digo, por eso es uno de los motivos porque ya estos productos vienen sin eugenol. Si necesito óxido de zinc eugenol como tal, es para preparar porque ya no vienen mezclados, o mejor dicho, nunca vinieron mezclados. Los que vienen, vienen sin eugenol, que Oh, ya, suelen ser ya. los que yo utilizo. Ok, Gracias, doctor. ya. Entonces, nosotros tenemos lesiones activas y tenemos lesiones inactivas. Las lesiones activas tienen ese color amarillo verdoso, un color café amarillento, y se ve húmedo. ¿Ok? Se ve húmedo, suele tener sensibilidad del paciente y cuando la sacamos, esa dentina está blanda. ¿Ok? Las lesiones inactivas suelen ya no tener sensibilidad, es un proceso de remineralización, es una mineralización, en este caso generalmente de la dentina, es un color oscuro, se ven duras, se ven brillantes y en este caso pues tiene dificultades para la remoción, o sea, es más dura. Ese tipo de lesiones no se recomienda retirarlas. Aquí tenemos el óxido de zinc y como les dije, para tener el óxido, la pasta como tal de SOE, de óxido de zinc, tenemos que hacer la mezcla. Tenemos que poner el producto de óxido de zinc en polvo y el líquido del eugenol para mezclarlo y hacer lo que nos decían cuando estábamos trabajando en biomateriales, una oruga, ¿no? Un gusanito. Cuando estaba el gusanito así bien formadito, ya estaba listo para ser colocado en boca. Si quedaba aguado, pues ese material se le salía todo al paciente. Como les dije, ya vienen estos pomitos listos, que en este caso pues no contienen eugenol. Pero bueno, como tal, el libro nos menciona este producto todavía así combinado. Entonces, lo que hacen estas inactivaciones es reducir el número de microorganismos y sobre todo la mayoría de estudios lo que buscan siempre es que haya una reducción de Streptococcus mutans, que es el microorganismo que está más relacionado con la enfermedad de caries dental. Entonces, en la mayoría de estudios que si el cepillo está infectado, siempre nos va a decir si se encontró Streptococcus mutans, que si el chupón había Streptococcus mutans. Entonces, ellos siempre en sus estudios lo que buscan ver que entre la lista de microorganismos aparezca el Streptococcus mutans. Si está ahí el Streptococcus y hay algo que permita reducirlo, entonces se menciona como un método de control de biofilm. También nos dice que, como les explicaba, el caso del óxido de zinc va el protocolo así. Utilizo la cucharilla, remuevo todo esa dentina blanda, el esmalte socavado es el esmalte que se encuentra así, que se encuentra haciendo un techito y que no tiene abajo, no tiene ningún soporte, no tiene un fondo. Entonces nos dicen que para retirar ese esmalte socavado podemos utilizar un instrumental manual, que en este caso son los excavadores que nosotros no los tenemos, que van rompiendo esmalte. A mí me parece un poquito más brusco, entonces nos dice que también podemos utilizar un elemento rotatorio si queremos utilizarlo o si lo necesitamos para eliminar esmalte socavado, porque la dureza del esmalte no es lo mismo que el de la dentina. Suele la cucharilla no ser suficiente para poder cortar esmalte. Entonces, todo lo que sea esmalte socavado, que es ese esmalte, como les dije, sin soporte, debe ser eliminado.
Después colocamos clorhexidina entre el 1 al 2% para eliminar microorganismos que se encuentren en el medio, secar con algodón, y ahí nos menciona que para ayudar a un proceso de remineralización nos recomienda utilizar dos tipos de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio químicamente puro, que es el que se mezcla generalmente con suero fisiológico, o hay productos que ya lo traen listos, como el Ultracal, por ejemplo, es uno de ellos, que ya viene el hidróxido de calcio químicamente puro. Encima del hidróxido químicamente puro, nos dice que utilicemos el óxido de zinc eugenol. Y también hay la técnica con ionómero de vidrio. Sigue siendo los mismos procedimientos, removemos el tejido cariado con cucharilla, sacamos el esmalte socavado si necesitamos con pieza de mano, colocamos la clorhexidina, secamos con algodón, utilizamos hidróxido de calcio químicamente puro en la pared que está cercana a la pulpa, o sea, la que está más abajo, más al fondo, eh, y seguido de esto nos dice que no utilicemos directamente el ionómero de vidrio, porque la humedad del hidróxido de calcio químicamente puro no le va a permitir una buena adhesión al ionómero de vidrio. Entonces nos dice que después del hidróxido de calcio químicamente puro, utilicemos pasta de hidróxido de calcio. Esta que nosotros mezclamos, que si nos pasamos mezclando se pone dura enseguida, esa misma. O sea, que pongamos el hidróxido de calcio químicamente puro, que encima pongamos el hidróxido de calcio pasta base, y encima de eso pondríamos el ionómero de vidrio. Después nos dice que encima del ionómero de vidrio pongamos un material resinoso, o en su defecto, como nosotros trabajamos el TRA, colocar vaselina para que no se disuelva el ionómero en el medio. Otro cambio que yo eh, tengo con la facilidad que nosotros ahora tenemos de la cantidad de materiales dentales que hay en el medio, muchos materiales bioactivos inclusive se llaman así porque logran hacer un proceso de remineralización, de generación, de regeneración de tejido, ¿no? Pero nosotros ya tenemos a disposición el hidróxido de calcio en jeringa también y fotocurable, que es el Teracal. Entonces, pueden haber otras marcas, este es un ejemplo, ¿no? Pero es un hidróxido de calcio que no necesitaría pasar por dos tipos de hidróxido, sino que directamente podría colocar el hidróxido de calcio y encima el ionómero de vidrio. Esto sobre todo cuando nosotros nos enfrentamos a cavidades que todavía siguen húmedas. En esas cavidades que están inactivas, ustedes básicamente no necesitan hacer nada porque es un tejido que solo pudo remineralizar. El tejido que ustedes encuentran activo es con el que ustedes tienen que trabajar para que remineralice. Y todo producto bioactivo es el que se necesita para que ese tejido remineralice. Por eso nos hablan aquí del hidróxido de calcio. La fluorterapia, bueno, el flúor continúa siendo el único producto que a nivel mundial o que ha generado eficacia contra la enfermedad de caries dental. Ya no solamente se lo utiliza como método preventivo, sino también inclusive como método terapéutico para lesiones de caries dental. La mejor forma de que podamos ser protegidos contra la enfermedad de caries es utilizando el flúor por medio del agua, el agua potable, que nosotros, por ejemplo, en Ecuador no lo tenemos, no al menos del agua potable, solamente de fuentes naturales, quienes tienen el acceso a esas montañas y esas rocas mineralizadas que contienen flúor también, sino también por medio de los dentífricos, ¿no? Entonces, para nosotros el más cercano es los dentífricos, por eso no es aceptable que todavía existan pediatras o profesionales de la salud que no recomienden pastas con flúor, porque nosotros no tenemos el otro medio. El medio que debería ser para todos es el agua potable con flúor, pero o tratada con flúor, pero no lo tenemos. Entonces solamente nos queda la segunda opción, que es usar dentífricos fluorados. Ahora, el flúor también viene en presentaciones gel, en presentación barnices y también en espumas que casi no vienen en el Ecuador, porque realmente el producto que no viene del Ecuador es porque nadie lo pide. Esa es la realidad. En cuanto a instrucciones dietéticas,
La sacarosa, ¿qué es el azúcar de mesa? ¿Qué es esta azúcar blanca que está aquí? Es la que está más relacionada con la enfermedad de caries dental. Puede haber fructosa, puede haber lactosa, puede haber galactosa, puede haber todas estas que le demoran mucho al organismo que genere un pico de glucosa y asimismo al microorganismo generar ácidos. Les tarda muchísimo más tiempo. Mientras que la sacarosa en un abrir y cerrar de ojos, el microorganismo lo metaboliza. Entonces, esta es la que ha sido más relacionada con la enfermedad de caries dental y está en la mayoría de los alimentos procesados. ¿Sí? La forma y frecuencia del consumo de azúcar es más importante que la cantidad. Y esto es lo que yo digo. Para eso estamos la diferencia del odontopediatra con el odontólogo general. Yo en mi consulta no llegan a escuchar, ya no coma dulces, que por eso tiene caries. Eso se los van a decir todos. Yo lo que quiero es restringir el consumo de azúcares, que es diferente. Yo tengo que dar el mismo sermón que da el nutricionista y que da el diabetólogo, porque los tres estamos conectados. Los tres somos enfermedades que no son transmisibles y que son enfermedades producidas por el metabolismo. Caries, diabetes y sobrepeso son enfermedades que están relacionadas directamente al consumo de hidratos de carbono. Y los tres tenemos que dar las mismas instrucciones de dieta. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a decir al paciente? Aquí nos dice, hay formas de alejarse del azúcar. La abstinencia total, que es imposible, nadie va a poder decir no siempre. La sustitución de azúcares, que es cambiar el azúcar por edulcorantes, azúcares sin calorías, básicamente. Pero estos, primero, en niños hay que tener un poquito de cuidado porque no sabemos los casos a futuro. Hay muchos de ellos que sí provienen de fuentes naturales, que son los que es preferible que se puedan utilizar, eh, pero hay que conversarlo con, este caso, el pediatra o en mi caso preferiría que sea un nutricionista pediatra o un gastroenterólogo pediatra, el que dé la autorización de que el niño cambie el azúcar natural por el azúcar sin calorías. ¿Por qué? Porque en este caso el niño no cambia el hábito, sigue obsesionado con los alimentos dulces, solamente está cambiando el producto. Entonces lo que necesitamos realmente es que el paciente cambie su chip, ¿sí? Entonces eso es diferente, corregir hábitos es diferente a solo sustituir el azúcar por otro producto. Que como les digo, en el caso de niños no sabemos qué tanto puede llegar a incomodar, digamos, el desarrollo, utilizar azúcar de sustitución, del tipo de edulcorante. Entonces, lo que más nos recomiendan en realidad en instrucciones de dieta es la restricción. Es lo que nosotros necesitamos. ¿A qué me refiero con esto? Si el padre que dice que no le da de comer dulces al niño, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a llegar? Tiene caries ese niño y no acepta que está dando los azúcares que debe o que le debe estar dando. La enfermedad de caries solo está producida por dos factores. Factores indispensables. Biopelícula, que son los microorganismos, y el azúcar. Son dos factores. O sea, no puede existir enfermedad de caries si solo hay un factor. Y si ese niño tiene caries, entonces es porque están viviendo los dos factores, están conviviendo. Yo le digo al padre o la madre, necesito que este librito, le doy una agendita, le digo que en este librito usted me haga un diario de dieta y usted me escriba, puede ser por 24 horas, yo no lo prefiero así, yo lo prefiero que dure entre 3 o 4 días, como nos menciona aquí, que me escriba lo que le esté dando el niño en los horarios que le está dando, ¿sí? Entonces escribirá desayuno, leche chocolatada Tony, cereal Zucaritas, eh, un huevo revuelto, algo sano, al menos. Se acabó el desayuno. Media mañana un dulcecito, porque ya comió sano en el desayuno. Entonces, en un dulcecito se va a llevar unas galletas Oreo.
en la media mañana. Volvió a comer porque hubo la fiestita o porque hubo algo, se compró en el bar más cosas, siguió comiendo dulces. En el almuerzo, ¿qué comió? A las 2 volvió a comer tal cosa, a las 3 comió tal cosa, a las 4 comió tal cosa. Entonces, necesito que él me traiga todo ese diario de dieta y saber y yo identificar cuáles son los alimentos que están generando la enfermedad. Entonces aquí le digo, este es un alimento procesado, este es un alimento rico en azúcar, este es un todos estos alimentos, lo que nos pide la restricción es que los sumemos todos a las comidas principales, porque el factor buffer de la saliva, el factor tampón de la saliva va a equilibrar el pH nuevamente y aparte que si nos ayudan con el cepillado muchísimo mejor, pero necesitamos que se acumulen todos esos alimentos o hidratos de carbono, todos juntos en diferentes momentos del día porque se ha identificado que no tiene nada que ver la cantidad que yo coma. No me importa si me como todos estos caramelos que están aquí. Mientras me los coma todos juntos, el pH de la boca va a bajar igual si me como uno o si me como 10. Pero sí va a afectar que el pH de mi boca no se mantenga estable si me estoy comiendo uno cada media hora. Porque ahí nunca voy a encontrar equilibrio. Yo lo que necesito explicarle al paciente es que lleve todos los alimentos a solo 3 o 4 momentos de azúcar en el día. Desayuno, almuerzo, merienda y uno más. Y en todos esos procesos intermedios se le dé al paciente otras alternativas que puedan ser, que puedan servir para remineralizar, ¿sí? Hay muchos alimentos que han sido identificados que pueden llegar a remineralizar, como por ejemplo los productos lácteos que justamente tenemos aquí, los frutos secos, las proteínas como tal, que el niño, yo siempre le digo a los padres, puede comer algo de lo que quedó en el almuerzo cuando le dé hambre, pero si espera que le dé hambre, lo que él principalmente va a querer comer es un dulce. Entonces, antes de eso, démosle un poquito, tal vez de lo que pudo haber quedado del almuerzo, que es un poquito de carne, un poquito de pollo, ¿no? Que es un mineral. Frutos secos, como les digo, o estos frutos cuando son niños menores de 3 años que pueden venir en presentaciones de crema, crema de maní, crema de almendras, ¿sí? Y que puedan ser ubicados en alimentos o en productos integrales también. En cuanto a la leche como tal, fue por muchos años discutido sobre si era un producto cariogénico, ¿sí? Y lo relacionaban con la caries de biberón, porque le llamaban caries de biberón por la leche exclusivamente. Ahora, aquí no solamente se culpó al biberón de este tema, sino que también se culpó a la lactancia materna. Inclusive hay muchos estudios que mencionan que no se debería recomendar una lactancia materna extendida, que quiere decir que llegue a más de los 2 años de edad del niño, pero esto todavía no ha sido confirmado. Primero, que entre la leche de vaca y la leche humana se encontró que lastimosamente la leche de vaca tiene más minerales y más caseína que la leche de la mamá, o sea, la leche humana. Con esto no queremos jamás reemplazar la leche humana con la leche de vaca, obviamente, pero sí tuvo efectos beneficiosos la toma de la leche. Por esto sí se recomienda el uso de elementos lácteos. ¿Pero por qué? Porque contiene un producto que se denomina caseína y que actúa remineralizando el tejido dental. ¿Sí? Porque no permite que los microorganismos se peguen en los dientes. Entonces, sobre el tema del biberón como tal, lo que se identificó es que el niño estaba consumiendo alimentos adicionales, porque aquí ya había, en el momento que el niño ya tiene dientes, ya empieza una alimentación. Entonces, estaba relacionando con el biberón o con la leche algo que tenía que ver con alimentos que se estaban dando por otros medios, como por ejemplo las benditas coladas en nuestro caso, ¿no? Que están muy cargadas de azúcares. Entonces, específicamente la leche, no. La leche es recomendada por su contenido de caseína. Puede ser en leche, puede ser en yogur, puede ser en queso, por ejemplo.
También lo que nos menciona es que hay ciertas fórmulas que sí les hicieron estudios, ciertas fórmulas de leche que utilizaban en los niños que eran alérgicos a la lactosa. Lastimosamente, lo que tiene la caseína es la lactosa. ¿Ok? Entonces, si yo estoy tomando una leche deslactosada, no estoy obteniendo la caseína, que es lo que justamente a nivel de dientes me interesa, y que estas fórmulas que no tenían lactosa eran sustituidas por soja o por proteína hidrolizada o soya. En este caso, esas sí eran identificadas que tenían sacarosa incluida en la fórmula. Entonces, ahí sí estábamos teniendo relación con enfermedad de caries. También otros métodos de remineralización por medio de alimentos es el uso de o el consumo de frutas y vegetales que contengan polifenoles y flavonoides, que son como tal estos alimentos rojos, estos frutos rojos que también tienen un efecto protector. El consumo de refrescos y de bebidas es algo que hace mucho tiempo fue erradicado del consumo que debería ser considerado natural, sobre todo el tema de los jugos. No solamente estos jugos elaborados, los jugos de casa, los jugos caseros, no son recomendados. La MS los retiró hace tiempo, los nutricionistas hace mucho nos recomiendan que no tomemos jugos con las comidas, únicamente agua. El agua es la única que puede equilibrarnos el pH rápidamente. El problema con los jugos es que tiene más cantidad de azúcar de la normal, que eso sí puede elevar la cantidad de fructosa, porque si yo me como una manzana, un durazno, una rebanada de sandía, no me va, la fructosa que está ahí no me va a causar ningún cambio en mi cavidad bucal, no me va a generar ninguna baja de pH, porque el estreptococos le demora mucho metabolizar la fructosa, igual que la lactosa. Lo que sí llega a incomodar es que para que el jugo sepa rico le voy a añadir azúcar y le voy a poner un poquito de agua y le voy a poner más fruta de la que debo. Entonces, ahí viene el problema con los jugos. Esta es la razón por la que los jugos, también así como los refrescos, que esto sí ya de por sí no hay ni cómo salvarlos y decir, por este lado sí son sanos, no, por ningún lado son sanos. El jugo porque tiene fruta, pero como les digo, la fruta se come, no se toma. ¿Sí? El problema es el ácido que tienen estas bebidas hacen que el esmalte del diente de por sí esté mucho más débil para resistir el ataque del ácido que genera el microorganismo. Y asimismo su alto contenido de azúcar. Estos polilioles que yo les decía son sustitutos del azúcar y que de estos el que ha tenido más relación con la remineralización, que si tengo que recomendar algún sustituto del azúcar, recomendaremos xilitol. El xilitol sí ha estado relacionado con una baja de Streptococcus mutans, y que no permite que éste forme ácidos, el ácido láctico, el Streptococcus mutans. Entonces, si yo tengo que elegir algún producto sustitutivo del azúcar, lo más recomendable es que yo les indique que consuman xilitol. Ahora, en algún momento se escuchó que el xilitol no debe ser consumido tan seguido, por eso no es que, ay, es que a este niño le gustaba el jugo, sí se lo voy a dar, pero para que no le haga daño le voy a poner xilitol. Quiere tomarse una leche chocolatada, le voy a poner xilitol. Si quiere tomar un jugo, un batido de mora, le voy a poner xilitol. Entonces, lo que estaban notando es que el xilitol podía generar diarreas, entonces no era recomendable que se consuma en grandes cantidades durante el día. Por ahí una que otra bebida que lo sustituya. Yo en lo personal, y que ha sido comprobado que logra tener un control de la cantidad de xilitol y que tiene en ese caso, no es bebible, sino un efecto tópico, es el uso de los chicles y por eso se los dejé aquí como imagen. Los chicles que han sido endulzados con xilitol no solamente tienen el beneficio de que el chicle remueve los restos de alimentos, ayuda a lo que a nosotros más, nuestro factor protector más importante de enfermedad de caries, que es la producción de saliva, sino que también contienen el producto que les estoy indicando, el xilitol, que ha sido identificado que reduce la producción de ácido en el Streptococcus mutans. En caso del control de biofilm, ya vimos toda la parte mecánica de todo lo que nosotros podemos retirar, digamos,
el biofilm desde la parte mecánica, tenemos la parte química, que en este primer punto se encuentra la clorexidina. Ustedes vieron a la clorexidina que la mencioné como desinfectante de dientes en atomizador 0,12%, que los encuentran en colutorios, lo pasan en un frasco atomizador y con eso atomizan cepillos de dientes, chupones, aparatos ortodónticos. ¿Ok? En este caso, creería yo que las prótesis también podrían funcionar porque son aparatos que asimismo requieren su desinfección. Pero la clorexidina hasta ahora es la que en temas de desinfección es la que tenemos más relacionada con el uso en boca para disminuir los niveles de microorganismos. Entonces, lo que nos dice es que la clorexidina es bactericida y bacteriostática. Es bacteriostática porque, sobre todo el Streptococcus mutans, genera, al momento de consumir azúcares, genera una sustancia que se llama sustancia laxa y básicamente son polisacáridos extracelulares que realmente lo que hacen es hacer pegar el diente, que le permitan pegarse al diente, pegarse en cualquier superficie porque genera una goma. Ese polisacárido extracelular o la sustancia laxa es una goma que le permite pegarse en cualquier superficie. ¿Qué es lo que hace la clorexidina? Se pega a ella primera y con esa adhesión impide que se adhiera el microorganismo. Entonces, si no hay adhesión, no puede colonizar. Por ese mismo hecho, no puede sobrevivir en ese espacio. Y asimismo es bactericida porque también ingresa en la célula y es letal. Nos dice que es efectiva y no tóxica si la utilizamos de forma tópica, que es generalmente como nosotros la utilizamos. Ahora, tenemos el caso de niños que pueden enjuagarse y escupir con un colutorio, digamos, de clorexidina, o tenemos el caso de niños que no saben escupir, que en ese caso lo más recomendable es utilizar gasas para la desinfección. Aquí tenemos lo que nosotros en odontopediatría utilizamos muchísimo, que es el tratamiento de choque y que suele ser un tema muy controversial para los odontólogos generales, el cuánto flúor puedo poner. Pero doctora, ya le puse flúor la semana pasada, pero doctora, el flúor se puede utilizar por varias semanas en lo que se denomina, porque yo no lo inventé, tratamiento de choque. El tratamiento de choque es reducir la carga bacteriana y brindarle al paciente remineralización por medio del flúor. Dos productos que utilizo, bajar la carga con clorexidina y remineralizar con flúor. Entonces, ¿qué es lo que hago para realizar el tratamiento de choque? Profilaxis con piedra, pómez y agua, enjuago, en el caso de la pasta profiláctica o la piedra pómez, hago fricción con gasa con una cantidad de 5 a 10 mililitros de gluconato de clorexidina al 0,12%, que como les dije es el que suele estar en los antisépticos bucales. Aplico flúor de manera tópica, que puede ser flúor en gel, mousse, espuma o barniz. En nuestro caso utilizamos mucho para tratamiento de choque el barniz de flúor y lo repetimos una vez por semana. Por ejemplo, el paciente viene el lunes, hago el cepillado, hago el enjuague, fricciono clorexidina, coloco el barniz de flúor y el paciente regresa el siguiente lunes otra vez. Esto por 4 semanas. Pero lo que nos indica también la literatura es que si no obtuve el resultado deseado, puedo iniciar un nuevo tratamiento de choque. Quiere decir 4 sesiones más. También nos menciona que en lesiones extensas de caries o profundas no se use piedra pómez, sino que directamente frotando con una gasa la clorexidina, ¿sí? Eh, También otra de las opciones es hacer bolitas de algodón y con un pinza algodonera frotar la clorexidina. Como método también de reducción de, de carga bacteriana o de microorganismos o de biofilm está retirar restos radiculares que se encuentren formando nichos. Si ustedes se dan cuenta, estos restos radiculares contienen cavidades. El padre comete el error de que ve un resto radicular y ese diente ya no existe. Entonces es fácilmente contaminable. Nosotros en,
En odontopediatría hay ocasiones en que utilizamos los restos radiculares como mantenedores de espacios fisiológicos. Por ejemplo, cuando perdí un 5 y todavía no sale el 6. Entonces, el 6, su memoria es mesializarse. Y no hay peor diente que yo pierda que la pieza número 5. Si no tengo la posibilidad de colocar un mantenedor de espacio, voy a utilizar esos restos o esa corona fracturada como un mantenedor de espacio fisiológico. Pero la única forma de mantenerlo en la boca es manteniéndola limpia. Hay muchos pacientes que tienen años restos radiculares, pero porque sin querer pasan por ahí cuando se están haciendo la higienización. Y es básicamente eso, mantener un resto radicular limpio. Si el resto radicular está completamente contaminado, blando, se nota que es una lesión que está activa. En estos casos se nota solamente viendo, son imágenes que duelen, se nota que ese tejido, ese resto está blando. Entonces, en este caso es mejor retirarlo para bajar carga bacteriana y para que estos nichos, estas cavidades que están aquí, no se llenen de más microorganismos. Asimismo, esas restauraciones defectuosas que se encuentran sobreobturadas, que se encuentran rugosas, lo que nos recomiendan es hacer recambio o desgastarlas, pulirlas. Son opciones que nosotros tenemos para eh, el caso de este tipo de restauraciones. Y cuando hay restauraciones que ya están en muy mal estado y que yo veo que el diente no es capaz de recibir otra restauración, no se recomienda volverla a hacer. ¿Sí? Tendríamos que buscar otras opciones, tendría que ser una corona, una incrustación, diferentes métodos. También tenemos otro tipo de productos que nos han ayudado en el proceso de remineralización y en la disminución de microorganismos. Es como el caso del Recaldent, que está, por ejemplo, en la pasta de MyPaste, que es de GC, o inclusive otra vez vuelvo a mencionar los chicles en el Trident, que no solamente es endulzado con xilitol, sino que también contiene Recaldent. ¿Qué es el Recaldent? Fosfopep- Fosfopéptido de caseína de calcio amorfo. ¿Qué quiere decir eso? Caseína, que donde lo vimos ¿Dónde vimos la caseína? En los productos lácteos, que yo les mencionaba que generaban esa remineralización del tejido. Y aparte, este fosfato de calcio es como tal calcio y fosfato. Lo que va a hacer este producto es ingresar dentro o sea, forma iones de calcio y fosfato que logran entrar en el prisma del esmalte y de esa manera se convierten en cristales de hidroxiapatita, que básicamente la hidroxiapatita es calcio y fosfato. Y los probióticos, que cada vez están teniendo más acogida en el medio, son microorganismos. Estos como tal son bacterias, pero son bacterias buenas, que son capaces de luchar contra microorganismos patógenos y en el caso de enfermedades intestinales son capaces de regular la flora, es decir, generar una microbiota adecuada. Es lo mismo que sucedería en la cavidad bucal y que ya cada vez están teniendo más acogida a nivel de la odontología. Tenemos ya presentaciones en pastillas, tenemos presentaciones bebibles, como en el caso de la enterogermina, que es muy común, que es una de las más conocidas. Pero las empresas como Boom y la Mosan también ya tienen presentaciones de probióticos para el uso en odontología, que son básicamente tópicos. ¿Qué efecto tiene? Adherencia, coagregación, inhibición competitiva y producción de ácidos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Él se pega, casi parecido como lo que sucede con la clorexidina, ¿no? Se pega, evita que otras cosas se peguen, quiere abarcar él para que no abarque otros microorganismos y también tienen efectos bacteriocidas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy haciendo con el probiótico mi propio ejército que va a luchar contra esas bacterias patógenas, que es para lo que se utilizarían los probióticos como tal. De esto lo único que aparece aquí, que no aparece, perdón, que aparece en BOC y que no aparece aquí, que no se los dejé ubicados porque igual voy a dar la clase de flúor, porque forma parte también de los contenidos,
es el diaminofluoruro de plata, que también se lo encuentra como control químico de la caries dental. El diaminofluoruro de plata es otro tipo de flúor, pero con una concentración de flúor mucho más elevada. ¿Sí? Este tenemos en concentraciones el 38% para que tenga un efecto antimicrobiano. Su desventaja es que pigmenta el diente de negro, pero la plata tiene un efecto antimicrobiano y el flúor el efecto remineralizante. Es muy parecido a lo que les mencioné del tratamiento de choque que hacemos con la clorexidina y con el flúor, para tener el efecto antimicrobiano de la clorexidina y el factor remineralizante del flúor. Entonces, el diaminofluoruro de plata, muy utilizado para lesiones de caries que se encuentran activas y tiene un efecto inmediato en el diente. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, ¿nos podría pasar la grabación de la clase? Sí. Sí, la de la vez pasada no se las pasé, pero así mismo, como les digo, tendría que tener el correo de alguien para pasarle no solamente la grabación, sino también, como les dije, les estoy pasando los folletos en donde están los capítulos ya específicos que están colocados dentro del examen de habilitación. Entonces, no Doctora, sé si ¿podría me mandarme? dejan, no sé si les podría pasar, las personas que les envié la vez pasada, les enviaron a ustedes. Sí, doctora, yo les envié el folletito. Entonces, si ya tengo su correo, se lo puedo volver, o sea, le puedo enviar a usted y usted le envía también a sus compañeros. Sí, doctora. Ya, entonces hacemos así. Yo le envío a ella y ella les reenvía a ustedes. ¿Ok? Doctora dijo que nos iba a enseñar lo de la Ah, sí, presentación. déjeme, déjeme, No, sí, déjeme ver. Yo sé que lo van a ver y van a decir, ah, sino que nunca me acuerdo del nombre comercial. Con óxido de zinc. Creo que sobre todo en endodoncia lo usan mucho. Este 3M no creo que lo vendan aquí, pero también existe. Ah, Coltosol. ¿Ese sí lo han Ah, escuchado? sí. Sí, si ustedes ven, la composición del coltosol es óxido de zinc, solo que la mayoría de estos ya no tienen eugenol. Aquí dice material provisional, por acá tenía, como les dije, el de 3M, que aquí nos dice material provisional y nos dice que no contiene eugenol. Si se dan cuenta, la mayoría lo que hace en lugar de hacer la mezcla con eugenol es retirarle, porque al menos los esteticistas, los que trabajan en adhesión, no les conviene el uso del eugenol. Detestan que les llegue algo con eugenol porque les complica mucho el proceso de adhesión. Y en lo personal, como les digo, bueno, fue enseñado también en mi posgrado que el efecto sedante del eugenol pues, podría generar repercusiones a nivel de pulpa, no porque dañe la pulpa, sino porque la mantiene sedada y nos puede estar ocultando un dolor pulpar. Entonces, esas son las realidades del eugenol, pero como tal ustedes en el tratamiento de excavación, que nosotros le denominamos inactivación, se lo realiza con pastas provisionales, entre estos el, el óxido de zinc y eugenol, o conocido también el que ustedes encuentren aquí. Perdón, chicos, se me cayó. Pero bueno, creo que sí lo vieron todos, ¿no? Esas son las opciones que tenemos. Lo importante es que diga que contiene óxido de zinc y que diga material provisional. Bueno, chicos, entonces, no sé, creo que me dijeron que el martes otra vez tenemos capacitación, entonces nos vemos la próxima semana nuevamente. Doctora, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes doctora. también. Chao. Gracias, doctora. Chao.